Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue el siguiente. 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo ni en el corazón de la gente, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo, vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que no era el Mesías porque no trajo la era mesiánica y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Tanto es que en Mateo 24, 34 y 35 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la Iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo haya sido Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta 14ª lección es Jesús abandonado. La profecía que vamos a comprobar es la citada en Mateo capítulo 26, versículo 56. Voy a leer de la versión Reina Valera revisada, edición 1960. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Este texto sirve de epílogo al relato sobre el arresto de Jesús, con el cual el evangelista pretende demostrar
que los detalles de la captura del Mesías es el cumplimiento de las predicciones efectuadas por los videntes del Dios Yahvé. Dicho de otro modo, para Mateo, Jesús es el Mesías planeado y consumado por Yahvé, el Dios de Judá. En este sentido, y una vez más, Mateo generaliza diciendo los profetas, sin mencionar por lo menos uno de ellos, hecho que nos predispone a esperar de esta narrativa el mismo resultado al que nos tiene acostumbrado. Es como dice el dicho, el que se quema con leche, hasta la cuajada sopla. Examinemos los sucesos según Mateo, o las cosas que ocurrieron para cumplirse las escrituras de los profetas. En Mateo capítulo 26, del 48 al 50 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Según este texto, va a entender que Jesús era un ilustre desconocido, que necesitaba de una persona de su círculo más cercano para que pudiera ser identificado. Mateo, así como se mofó de Herodes al inventar que consultó con magos y no con sus agentes de seguridad, así ridiculiza nada menos que al Imperio Romano por el hecho de no percibir la existencia de alzamientos ni de individualizar a los sediciosos. Jesús, por su parte, parece sorprendido al ver a su apóstol financiero y no duda en preguntarle, amigo, ¿a qué vienes? Aunque Judas no le haya contestado, la duda de Jesús fue disipada por la acción de sus captores. Además, era algo que él sabía y esperaba, razón por la cual en muchas ocasiones huía o se escondía o encargaba que a nadie dijese que él era el Mesías. El arresto de Jesús de Galilea no fue predicho por ningún vidente de Yahvé. Tampoco se pensaba que el enviado del Dios de Judá fuera atrapado, juzgado y ejecutado. En tal caso, no sería el Mesías, porque el Mesías debía ser un guerrero al estilo davídico, cuya marca de autenticidad del momento es que libre a la nación de Israel del yugo romano. Pero Jesús ni siquiera consiguió librarse a sí mismo. Mientras Mateo afirma que Judas delató a su maestro y entregó a las autoridades, el cuarto evangelio nos brinda otra perspectiva del arresto de Jesús de Nazaret. Juan 18, 4 al 5 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. El Evangelio de Juan presenta a un Jesús completamente divino, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Para Juan, Jesús es un Dios, y basado en esta creencia, relata que el mismo Dios Jesús se adelantó a ayudar e identificarse y a entregarse, voluntaria y pacíficamente. En otro detalle, Judas el cajero estaba con la delegación parapolicial, pero sin acercarse al maestro, para dar a entender por el autor que Jesús era conocido, pero que solo su discípulo Judas el sicario o Iscariote sabía dónde estaba su maestro en el día del arresto. Retomando el relato de referencia, dice en Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mateo, como todos los escritores de la Biblia cristiana, responsabiliza a los sacerdotes de Jerusalén por la muerte del profeta Galileo. La razón es obvia. La nueva religión forjada y ofertada por escritores judíos helenistas se estaba gestando dentro del Imperio Romano. Por eso, en todo el Nuevo Testamento, los sacerdotes son los malos en la película político-religiosa,
y Jesús de Nazaret el santo y puro, y Roma la buena. Así que el autor rápidamente cuenta que los captores de Jesús fueron de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, es decir, la policía del Sanedrín. A lo largo de la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, se observa el antagonismo existente en los dos primeros siglos entre los religiosos de la diáspora y los sacerdotes de Jerusalén. En este texto, Mateo relata que fueron mucha gente y que estaban armados con espadas y palos. La gente armada es una prueba de que Jesús y su equipo apostólico no eran lo que pretendían transmitir los escritores bíblicos, que Jesús y sus discípulos eran pacíficos, portadores de mensajes de amor y benévolos curanderos y exorcistas. El cuarto evangelio, sin embargo, nos cuenta lo que Mateo calla y con su silencio esconde. Juan 18:3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Una compañía de soldados integraba 600 hombres, la 10ª parte de una legión romana. Esta dotación militar considerable fue la que escoltó a la fuerza policial del Sanedrín. Ahora, para apresar al líder de una docena de predicadores y benefactores del pueblo, no se necesita movilizar esa cantidad de tropa, a menos que se trate de un grupo peligroso, que estén armados, que sean numerosos y que estén en pie de guerra. Mateo 26:51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esto confirma que los conspiradores estaban armados y dispuestos a sacarle la cabeza a los adversarios, y si no, por lo menos sacarle una oreja. Eso hizo el apóstol Simón, llamado Pedro, y la víctima de nombre Malco era un criado del sumo sacerdote de Jerusalén. Ante esta expresión de violencia, atizada en el tiempo por el mensaje revolucionario de Jesús, de repente da un giro conductual y se convierte en un conciliador, en un pacifista. Mateo 26:52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La actitud del profeta Galileo es admirable, tanto por su espontánea sabiduría como por su dominio propio y de la situación, y su intención de evitar el enfrentamiento armado. Al ver la tropa romana armada hasta los dientes, habrá sido el factor disuasivo para el Mesías acorralado. Así, vemos a un predicador enseñando a sus discípulos hasta el ocaso de su vida, sobre todo bajo presión, en un escenario demasiado estrecho y peligroso. Esta idealización de Jesús, sin embargo, contradice al Jesús que antes de dirigirse con sus apóstoles al lugar del arresto, les había ordenado cuanto sigue. Lucas 22:36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Para instalar la era mesiánica y poner en el trono al Mesías, había que luchar en contra de los romanos. Y para dar el golpe, era necesario que cada uno de los integrantes de la tropa de Jesús tuviera su propia espada para la batalla libertaria final y definitiva de Israel. En su creencia apocalíptica era el fin de los tiempos, así que manos a la obra y manos a las armas. Jesús se estaba preparando con sus discípulos para el asalto final, para la última guerra de Israel. Ellos harían su parte y Yahvé, el Dios de los ejércitos celestiales, ejecutaría la mayor parte, la parte milagrosa, el despliegue de poder jamás visto sobre la tierra.
Lo que el equipo apostólico olvidó es que el Dios Yahvé no se enfrenta a los poderosos como Asiria y Babilonia, y un siglo más tarde lo iba a confirmar al entregar a su pueblo al Imperio Romano. Con el mandamiento de Jesús de Galilea, que cada apóstol tuviera su propia espada, el príncipe de paz promovía la guerra antirromana, impulsado por la creencia y esperanza en la era mesiánica. Esta ideología político-religiosa fue importada del zoroastrismo en el siglo V a.C. y la versión adaptada al judaísmo es la teología de la restauración de Israel. La promesa de la restauración de Israel, incumplida por el Mesías Jesús, le cobraron los discípulos antes de que subiera a su Padre Celestial, el Dios Él, el Dios de Israel, el Dios de Jesús. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de haber resucitado, la única pregunta recibida fue evadida como tantas otras por el Galileo. Y al igual que Yahvé, dejó a sus seguidores promesas y más promesas para con ellas alimentar la esperanza de generación en generación y las del porvenir, por supuesto. Desde el incidente del corte de oreja, después del incidente del corte de oreja, mejor dicho, Jesús le recrimina a Pedro diciendo, Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mientras los saduceos no creían en ángeles por pertenecer a la mitología, el fariseo Jesús creía en dichos seres mitológicos, porque formaban parte de los relatos de la literatura apocalíptica de su tiempo, como por ejemplo el libro de Daniel, el de Tobías, el de Enoc, etc. La confianza de Jesús pudo haberse fortalecido al recordar la victoria macabea, porque según la teología de la Biblia hebrea, todo triunfo del pueblo elegido a su santo patrono es atribuido, y toda derrota siempre es por causa del pecado del pueblo. Esta creencia primitiva habrá sido determinante para la empresa liberadora del Nazareno, porque el secreto del triunfo asmoneo está registrado en el libro de las memorias de los macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 8, versículo 18 dice, ellos les dijo, confían en armas y en su audacia, pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios Todopoderoso, que puede abatir con un gesto a los que vienen contra nosotros y al mundo entero. Con Jesús, el gesto de la divinidad no se manifestó, más bien fue un gesto de indiferencia, de falta de interés por las necesidades de su pueblo, a quien eligió y redimió, pero que no supo ni conducir ni proteger. Según Mateo, luego de reprochar a Pedro, Jesús reprende a sus captores, algo bastante improbable en cualquier acto de detención, porque tiene lugar solamente esto en la literatura religiosa. Mateo 26:55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Jesús le reclama a los miembros de la policía del Sanedrín el hecho de haber movilizado una compañía de soldados romanos para arrestar al humilde maestro del templo. Sin embargo, Jesús de Nazaret nunca enseñó en el templo de Jerusalén. Para eso estaban los rabinos graduados de la escuela sacerdotal, acreditados y autorizados por el sumo sacerdote. Para la clase dominante, Jesús era un maestro de cuarta categoría, oriundo de Nazaret, aldea de pésima reputación, reconocida por ser un lugar de hombres ignorantes y agresivos. La expresión proverbial lo dice todo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Como todo israelita piadoso,
Jesús iba al templo para adorar o a participar de las fiestas religiosas anuales, pero no para ejercer el magisterio. Juan 2, 13 al 15 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esta acción contradice la palabra de Jesús, y el relato exhibe el fanatismo, la prepotencia y la agresividad del nazareno. Jesús ingresó al patio de la iglesia de Yahvé, se dirigió al sector de venta de animales para el sacrificio y con un látigo correteó a los vendedores, tumbó sus muebles de trabajo, incluyendo el dinero de los cambistas. Literalmente, Jesús hizo estragos de la propiedad de los vendedores, ocasionando pérdidas a sus dueños. Esta acción descabellada de Jesús puede confirmar lo que dijeron sus familiares, que está fuera de sí, que es un enajenado mental o un alienado religioso totalmente radicalizado o un maleducado e inadaptado social, sin respeto por el recinto considerado sagrado. El hecho es un caso único de profanación y vandalismo perpetrado por un Mesías. La actitud de Jesús en el templo exhibe y confirma la verdadera identidad del nazareno, el auténtico carácter del Galileo. Después del arresto, vemos a un Jesús tocando tierra, ya sin humo en la cabeza, despertando a la realidad y asumiendo sus errores en silencio hasta el día de su ejecución. Fue en su arresto donde Jesús experimentó la conversión y a partir de allí fue un hombre manso y humilde de corazón. Es que no tenía otra salida. La fuerza de sus captores y la acusación imputada fueron más fuertes que el poder de todos los dioses juntos. Regresando al relato de Mateo, el evangelista pone su idea en boca del Mesías arrestado. Mateo 26:54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El plan de Jesús fue cumplir la ley o la Torá. No consistía en cumplir predicción alguna de la escritura sobre él, porque sencillamente no existe, como estamos comprobando. El único objetivo de Jesús fue cumplir su plan mesiánico, tumbar a los romanos e iniciar la era mesiánica. Pero como el operativo fracasó, se reinterpreta la vida de Jesús y se construye una nueva concepción teológica, la que al final terminó en la religión del imperio, irónicamente del yugo que se pretendía liberar. Perdón. Jesús nunca hubiera dicho lo que Mateo le hace decir en el texto, por la razón que acabo de señalar y porque nada de lo que hemos examinado hasta ahora, nada fue vaticinado por los videntes de Yahvé, nada. Mateo pretende vender la idea de un Jesús que seguía paso a paso lo que de él fue escrito por los videntes del dios edomita Yahvé, un itinerario divino predestinado supuestamente para el Galileo. Sin embargo, es una maliciosa propaganda religiosa en que el autor deliberadamente engaña al lector entregando gato por liebre. Así llegamos al texto en el que Mateo se apoya en la supuesta afirmación de Jesús creada por el mismo evangelista para emplear como base de su conclusión. Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todo lo que sucedió y que hemos revisado, según Mateo, es lo que se cumplió. Pero nada de eso fue predicho por profeta alguno. Nada, como hemos comprobado suficientemente. Para tapar el vacío creado con toda intencionalidad,
Mateo emplea el escrito histórico del profeta Zacarías y los presenta como si fuera una profecía predictiva del vidente. Luego conecta con la escena donde a Jesús todos los discípulos, dejándole, huyeron. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En toda la Biblia hebrea, el pueblo de Judá es el rebaño de Yahvé, y a su rebaño Yahvé le provee un conjunto de pastores o líderes, que pueden ser reyes, jueces, jefes, sacerdotes y profetas. El profeta Zacarías, contemporáneo de Ageo, ejerció el profetismo al final del siglo V a.C. Pero esta tercera sección, desde el capítulo 12 al 14 de Zacarías, es conocida como el Trito Zacarías, escrito por un autor anónimo en el siglo II a.C., en el tiempo de la guerra de los Asmoneos contra el imperio Seleucida. Así que el tercer Zacarías se refiere a Judas Macabeo, quien murió en la batalla en el año 160 a.C. El relato poético y teológico presenta el hecho como juicio de Yahvé, identificado por el término espada, cuya intención de la deidad es purificar a su pueblo. El relato es histórico y no profético, y Jesús de Galilea no está en esta historia. Primero, porque aún no había nacido, y segundo, porque la historia trata del pasado y no del futuro. Por otro lado, Jesús nunca combatió en una batalla. Además, Jesús no ocupó ningún cargo dentro del círculo de poder de Jerusalén, dentro del reino de sacerdotes del Dios Yahvé. Nadie le nombró a Jesús oficialmente, y los títulos póstumos que recibió le otorgaron los que fueron responsables de su apoteosis, de su divinización, entronización y adoración. En el siguiente versículo, en Zacarías 13:8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Aquí el supuesto vidente alude a las bajas del ejército en toda la tierra de Israel, un dato conocido por el falso Zacarías, pero que escribe como si fuera una profecía predictiva, para dar a entender que el sabio de Yahvé o el sabio Yahvé está dirigiendo la historia de su pueblo. Este procedimiento es el truco del profetismo y está presente en toda la extensión del periodo de la Biblia hebrea. La información conocida entonces es que 2/3 de la fuerza efectiva fue arrancada, es decir, que pereció, y el remanente es 1/3 de la cifra total. Este es un dato histórico, narrado por un desconocido que escribe en nombre de Zacarías, y no tiene absolutamente nada que ver con el arresto de Jesús de Nazaret. En cuanto a la experiencia del maestro de Galilea, él fue la única baja en su propia guerra, y todos sus seguidores quedaron esperando su retorno. Por otro lado, solamente Jesús no puede representar las 2/3 partes de Israel, y el puñado de discípulos, junto a sus seguidores, estaban muy lejos del tercio mencionado. En el siguiente versículo, en Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. La acción divina descrita es con el remanente de la nación elegida, y no se trata de Jesús con sus discípulos, de ningún modo. Al tercio restante del pueblo, Yahvé sometió a una prueba purificadora, comparable con el proceso de fundición de la plata y el acrisolado del oro. Esta depuración daría como resultado una tierna y fluida relación entre el Dios del pacto y el pueblo de la alianza, en que Yahvé, al ser buscado por su rebaño,
respondería diciendo, son mi pueblo, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Esta relación idílica entre Yahvé y su pueblo, concebida en la mente del falso Zacarías, nunca existió. Nunca existió ni antes de su escrito ni después de su escrito. Y este texto tampoco se puede aplicar a los sucesos previos al arresto de Jesús de Galilea. Muy bien, hemos examinado otra profecía citada por Mateo y comprobar una vez más que no existe relación alguna con el arresto de Jesús. Así, el escritor de Mateo, aunque se considere sagrado e inspirado, estamos corroborando que es un escrito amañado. En base a esta prueba, sumada a las anteriores, queda comprobada que la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina, del Dios humanizado en Jesús. El dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna. El dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas. El dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios. El dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del escritor francés Alejandro Dumas Hijo. Todo lo que puede sustituirse con facilidad puede ser abandonado más fácilmente. Reitero, todo lo que puede sustituirse con facilidad puede ser abandonado más fácilmente. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.